Están todos ahí, a lo mejor, sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Hay alguna estadística sobre, ahora tú dices que hay muchas clases sociales? En España las estadísticas dicen que la mayor parte de la gente que está en prisión es de clase media baja, más bien baja, y que realmente un poquísimo porcentaje de clase media alta. Quería saber cómo era en vuestro centro penitenciario. Traduco la domanda. Per quanto riguarda le statistiche si parlava delle classi sociali, ma la percentuale, almeno in Spagna, che la maggior parte dei detenuti sono di classe media, media-bassa e reati minori, per cui per quanto riguarda le classi medie alti normalmente sono meno. Com'è la situazione in Messico? Bueno, È lo stesso in Messico? podemos decir que es igual, sí, es igual. Ok. Gracias, nos vemos mañana. Gracias. Bueno, se van, son las compañeras internas, ¿verdad? Sì. Ah, y ellas tienen un horario o algo, ¿sí? Bueno. Ah, ¿cómo andamos? Ah, bueno, estamos en tiempo, ok. Sì, siamo. Oh, sí, porque ellos pasan lista o algo así, ¿verdad? Bueno, no pasa nada, pero ojalá que hayan podido participar en la parte más importante. Bueno, este dinamismo que hay en la cárcel, bueno, nada más para responder la pregunta que hacía la compañera, sí, igual. En México también las clases altas, pues pueden pagar abogados, pueden eludir a veces por corrupción, muchas alternativas que las clases, bueno, también a veces el nivel de cultura o de educación legal es más alta en las clases altas y bueno, pues hay mayor manejo, ¿no? Sì, la situazione è più o meno la stessa che in Spagna. Le classi alte possono pagare, possono eludere, c'è anche corruzione, ci sono altre alternative. Oltre a questo c'è un livello culturale, educazione legale che è più alta. Muy bien, y por supuesto también está este dinamismo en la confrontación o la interacción con el entorno, ¿verdad? El interno, fíjense, se le detiene la película al interno, ya no sabe lo que pasa afuera. Y desde luego no es fácil la convivencia del interno con su familia, no es fácil la interacción del interno, ni tiene tantas noticias ni información. Cuando un interno es liberado tiene muchos conflictos, muchos problemas, porque se encuentra con una realidad que desconoce. Entonces, la interacción con abogados, con custodios, con personal administrativo, etcétera, pues es una realidad complicada y es un dinamismo que es especial. El dinamismo de la cárcel es sui generis, ¿verdad? Il dinamismo nel carcere è diverso, è molto diverso, perché un detenuto non sa veramente cosa succede fuori, ha difficoltà di interazione anche con la famiglia, gli manca informazione, gli manca la realtà in cui vive è totalmente diversa, deve interagire con avvocati, con secondini, con certe persone, che è molto diversa, pertanto il dinamismo a quello di una persona fuori. Pero les quiero decir que todo lo que pasa acá afuera está ahí adentro, nada más que está en un pequeño espacio. Ahí están los peores diablos, pero también están todos los santos, yo creo. Allora, ma comunque tutto quello che c'è fuori c'è anche dentro, ci sono dei piccoli diavoli e ci sono anche dei santi. En ese sentido, la cárcel es una especie de termómetro de la sociedad, ¿no es cierto? Carcere per cui si può dire che è un termometro della società. Muy bien. El conflicto. Fíjense ustedes, el conflicto puede ser más o menos de tres tipos, básicamente. El conflicto relacional, que es un conflicto
de diferencia de paradigmas, de visiones, de enfoques, de criterios, de perspectivas, y que no tiene mayor complicación. Bueno, tiene una complicación, pero tiene una característica en la que las formas de negociación del conflicto siempre van a estar asociadas a lo mejor a los medios alternos de solución de conflictos. También tenemos el conflicto que vamos a llamar daño. En el conflicto daño se diferencia del conflicto relacional porque hay una amenaza, hay un impacto, hay una alteración de la realidad de las personas que están en conflicto. Y por otro lado tenemos el conflicto delito, en el que no solamente hay un daño, sino también hay la alteración de una norma o de una ley. No todos los conflictos daños son delitos. A lo mejor si yo te digo, no sé para qué naciste, habrá daño, pero no hay delito. Hay daño, però non è delitto. Allora, ci sono 3 tipi di conflitto. Quello dei rapporti relazionale, che lì sono stati trattati con diversi paradigmi, con diversi approcci, con diverse prospettive e non ha complicazioni. Poi c'è il conflitto che può avere tante forme la caratteristica è che può avere tante forme di negoziazione di questo conflitto, si può mediare di tante maniere. Poi c'è il conflitto danno che ha un impatto diverso con la realtà dell'altra persona, e poi c'è il conflitto reato che va contro la legge. Non tutti i conflitto danno sono reato. Puoi dire a una persona magari non avessi nato, gli stai creando un danno, però non hai commesso un reato. Sí. El conflicto daño es el que está asociado a un daño, ¿verdad? ¿Esa fue la pregunta? Sí. Sí, un conflicto con daño. Hay un impacto en la relación, hay un daño en la relación. No nomás hay una diferencia, en el conflicto relacional hay una diferencia de pensamiento, de criterios, de intereses, de valores, de creencias, de visiones, de enfoques. Pero en el conflicto daño, en la relación hay un impacto, un impacto que daña. Y en el conflicto delito, el problema es que en medio de la relación hay un delito. Es decir, se incumplió la norma o se incumplió la ley. ¿Sí queda clara la differenza? Allora, nel conflitto delle relazioni c'è una differenza di visioni proprio, c'è uno scontro, diciamo, verbale, una cosa non grande entità, qualcosa che può essere risolto anche facilmente attraverso la comunicazione. Nel conflitto danno invece c'è uno scontro, succede qualcosa che viene a complicare ancora di più la relazione tra due persone, mentre invece nel conflitto reato succede qualcosa che va contro la legge, per cui è un conflitto danno ancora più grave. Cuando nosotros nos aproximamos a tratar el conflicto daño y el conflicto delito, siempre debe ser a través de intervenciones restaurativas. Mientras que el conflicto delito se debe manejar a través de los medios alternos de solución de conflictos, que son la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje. Los procesos restaurativos son otros y hay que distinguirlos. Quando affrontiamo i conflitti danno, i conflitti reato, attuiamo degli interventi di riparazione, mentre invece quando ci troviamo ad affrontare dei conflitti di tipo relazionale, cerchiamo di mettere in atto delle strategie diverse, che sono quella della negoziazione, della mediazione, della conciliazione e dell'arbitraggio. Ok, y la razón es la siguiente. En el conflicto relacional, el primero, el conflicto relacional, los actores del conflicto se llaman conflictuados.
Nel conflitto relazionale i due attori sono le due persone che hanno avuto una discussione, i conflittuati in questo caso, Y confliggenti. utilizamos la mediación, se llaman mediados. Si utilizamos la conciliación, se llaman conciliados. Si utilizamos el arbitraje, se llaman arbitrados. Se usiamo la negoziazione, appunto, un negoziato; se usiamo la mediazione sono dei mediatori; se usiamo la conciliazione sono dei confliggenti; e se usiamo l'arbitraggio sono arbitri, no? Sono arbitrati. Ok. Com'è? Sì, sono litiganti. Ok. Sin embargo, si entramos al conflicto delito, si hablamos del conflicto delito, ya no tenemos conflictuados. Se parliamo di conflitto reato non abbiamo più confliggenti. Lo que tenemos es otros actores, la víctima y el ofensor. Abbiamo altro tipo di attori che sono la vittima e l'offensore o Esto es muy importante que lo distingan, porque ya no hay balance en el poder. non c'è equilibrio nel potere. Y por lo tanto tenemos que buscar un proceso restaurativo. Es diferente. E per quello dobbiamo cercare il processo di riparazione, perché è totalmente diverso. Lo mismo sucede en el conflicto delito. En el conflicto delito también hay una víctima y un ofensor. Y por lo tanto también tenemos que buscar un proceso restaurativo. Anche nel conflitto delitto reato c'è una vittima e un offensore, per cui bisogna trovare una riparazione. Así, es muy importante distinguir qué tipo de conflicto estamos manejando, ¿verdad? Si un conflicto relacional, un conflicto daño o un conflicto delito, para ver cómo lo vamos a atender. Y eso es muy importante que los mediadores lo sepan. È molto importante pertanto sapere che tipo di conflitto stiamo gestendo, perché dipendendo di che tipo di conflitto sia, dovremo agire di una maniera o di un'altra. Muy bien. Sí. No nada más. Puede ser material o psicológico o moral, ¿verdad? Yo por eso no tradujo ella el ejemplo que di, pero es muy importante. Yo dije, yo te puedo decir, no sé para qué naciste. Y ese no es un conflicto delito, pero tiene un enorme daño. No lo tradujo. Sì, sì che lo traduje. ¿Sí? Ok. De todas formas, hablaba che scusate, devo parlare in italiano. Il danno può essere materiale o immateriale, per cui se io gli ho detto a una persona non dovresti essere nato, gli ho creato un danno molto grave. Claro. ¿Qué ejemplo puede ser? Por ejemplo, cuando una persona tiene un choque con otra y tú tuviste la culpa, por ejemplo, es un daño material, sin embargo a lo mejor no implica un delito, a lo mejor no lo sé, ¿verdad? Per esempio uno scontro con la macchina può provocare un danno, ma può non essere un reato. Ma le hai fatto un danno. Sí, hay algunos... yo no sé en la ley aquí, pero hay algunos comportamientos que se llaman más bien faltas administrativas, que no son delito. Por ejemplo, a lo mejor, si yo echo agua sucia en algún lugar o, no sé, se me ocurren cosas que, o a lo mejor manché el piso de una entrada de casa, o bueno, no sé, hay faltas administrativas que no son delito, pero son daño material, Ci ¿verdad? sono delle mancanze amministrative che non possono essere considerati reato, però comunque ci sono delle mancanze. Per esempio se ho macchiato il pavimento del vicino o qualcosa, un danno.
Por ejemplo, yo presté una vez una olla para cocer un guiso mexicano y la persona que la usó no la lavó y me la dejó toda dañada y yo estaba muy molesto, pero no la podía demandar, la tontería. Pero hubiera querido che mi comprara otra olla. Per esempio, una volta ho prestato una pentola a un mio vicino e me l'ha ritornato senza lavarla. Io ero veramente infuriato, volevo che me ne comprassi una nuova, ma non potevo chiedergli danni. Sí, es el tipo de daños materiales que no son delito, ¿verdad? Sí. Sin embargo, es muy probable que el daño che non è delitto sia más psicologico o moral che materiale. Allora, questo è un tipo di danno che non è reato, ma normalmente, in genere, questi tipi di danni sono più immateriali. Sí. Además, la diferencia es que la reparación de un daño material no es tan complicada, porque es algo tangible, es algo observable. Pero un daño inmaterial o intangible, es muy complicado. Allora, la riparazione di un danno materiale è molto facile, molto tangibile, è immediato quasi, mentre che un danno immateriale, intangibile, diventa veramente complicato. También es importante hablar, por ejemplo, cuando el daño, la parte material del daño es indivisible, es muy complicado manejarlo porque quando la parte materiale del danno non è divisibile è difficilissimo da gestire. Sí, por ejemplo, toda la justicia retributiva, toda, siempre implica que una de las partes en conflicto gana y la otra pierde. Siempre. Per esempio, nella giustizia che tiene presente il risarcimento c'è sempre una parte che vince e un'altra che perde. Mientras que en los procesos de mediación el objetivo es que las dos ganen. Invece nella mediazione, nelle procedure immediate, quello che si pretende è che tutte e due che vincano tutte e due. Esto es importantísimo porque esa búsqueda del ganar-ganar es un objetivo de los medios alternos. Sin embargo, cuando el objetivo no es divisible, es muy complicado. Questo è fondamentale, molto importante, perché il vincere per vincere è qualcosa di tipico dei mezzi alternativi. E invece, quando il danno è indivisibile, diventa molto più complicato. Por ejemplo, cuando Salomón se encuentra con las mamás que querían al hijo y las dos decían, este niño es mío, Salomón dijo, córtalo a la mitad, y la mitad una y la mitad otra. Ese es un bien no divisible. Per esempio c'è l'esempio classico di Salomone, quando sono arrivate le due mamme e lui ha detto di tagliare il bambino. Questo è imposible. Uno iba a ganar y otro iba a perder. O a lo mejor al darlo uno iba a ganar y el otro iba a perder. Es algo que es muy interesante. Pero en los procesos de negociación, en los medios alternos, la búsqueda es siempre que haya un ganar-ganar, ¿verdad? Y hay que intentar ver esa manera, aunque hay esta dificultad en el proceso reparatorio material a veces, ¿verdad? El tema es más de carácter psicológico y moral. Y ahí es donde el daño puede ser muy grave y no necesariamente es un delitto. È un tema comunque molto interessante, però a questo punto ci sono i mezzi alternativi dove c'è la difficoltà della riparazione, però in questo caso possono essere carattere psicologico, morale. Quando il danno è morale o psicologico è molto grave, diventa molto difficile. Muy bien. Siempre partimos de... No sé si respondí tu pregunta. Sí, ok. Siempre partimos de un diagnóstico porque nos permite ver dónde está la situación en el centro.
Haz de cuenta que el grave problema en la cárcel o en alguna organización es que hay muchos problemas, muchas situaciones críticas y no siempre es fácil decir por qué empiezo, qué hay que hacer, dónde podemos hacer la diferencia. L'inizio è sempre difficile, bisogna fare una diagnosi per sapere qual è la situazione del centro. I problemi nel carcere sono tantissimi, sono moltissimi, per cui è molto importante avere chiara la situazione per sapere da dove cominciare, cosa fare e segnare la differenza.